Hola, mi nombre es Emiliano Pérez Cortés, soy profesor en la carrera de Ingeniería Civil para la Facultad de Estudios Superiores Aragón. En esta ocasión continuaremos con el curso de Hidráulica Básica para esa misma carrera y continuamos entonces. Gracias por estar de espectadores. Entonces, en el tema de ahora, vamos a iniciar con la hidrostática. Ajá. ¿Cuál es el objetivo para este tema en la asignatura? El alumno analizará la distribución hidrostática de la presión y calculará la fuerza que ejerce un líquido en reposo. Repito, en reposo sobre una superficie. Entonces vamos a tener la siguiente introducción. La estática de fluidos estudia las condiciones de equilibrio de los fluidos en reposo y cuando se trata solo de líquidos se denomina hidrostática. La estática de líquidos o hidrostática estudia las condiciones de equilibrio de los líquidos en reposo. No hay movimiento relativo entre partículas. Repito, no hay movimiento relativo entre partículas. Desde el punto, perdón aquí por el error ortográfico, desde el punto de vista de ingeniería civil, es más importante el estudio de los líquidos en reposo que de los gases, por lo cual aquí se hará mayor hincapié en los líquidos y en particular el agua. Ajá. Y entonces, lo primero que vamos a ver en este subtema de la hidrostática es el tema 2.1, que sería la ley de Pascal. ¿Cómo vamos a llegar a la ley de Pascal? Mediante las llamadas ecuaciones de Euler. Euler o Euler, Euler es alemán, perdónenme mi alemán. Entonces son las siguientes. Se considera un elemento diferencial prismático de fluido que encierra al punto P. Yo ahorita les voy a mostrar en pantalla, perdón, este cubo, ¿sí? Y elemento del punto P sería el punto en la intersección dentro, ¿no?, de ese elemento diferencial. Si se alcanza a ver, sería ese punto que está ahí dentro. Ajá. Entonces, encierra el punto P, donde la densidad ρ la es, perdón, me perdí en la lectura de fluido que encierra el punto P, donde la densidad es ρ y la presión P minúscula. Ahora sí, continúo. Se elige un sistema coordenado de acuerdo con la orientación de los lados del prisma, de manera que la presión se incrementa en magnitudes diferenciales y genera las fuerzas indicadas en la figura. Entonces, aquí está la figura, ¿sí? Y imaginen entonces que, ahora lo voy a hacer con mi ejemplo, yo tengo el cubo y yo voy a tener fuerzas en cada una de las caras, ajá, que evidentemente generan, ¿no?, una presión para ese elemento diferencial. Ajá. Yo voy a tener fuerzas en cada una de las caras. Ajá. Y además voy a colocar como bien lo dice, un sistema coordenado. Aquí está. Este es mi sistema coordenado. Este es dirección X, este es dirección Y y este es dirección Z, ¿no? Y la idea es que estas fuerzas, las que están en azul, pues están en dirección del eje Z, las que están en rojo, pues es que están en dirección del eje X, y las que están en negro están en dirección del eje Y. Ajá. Entonces continúo y repito esto que está aquí en rojo. Dice, no existen fuerzas tangenciales porque no hay movimiento relativo entre
partículas porque el diferencial de ese fluido está en reposo, ¿sí? Está en reposo, por lo tanto no hay movimiento, ¿no? Y se dice que entonces no existen fuerzas tangenciales sobre las caras del prisma porque no hay movimiento relativo entre partículas. Ajá. Entonces, continúo para desarrollar esto que llamamos ecuaciones de Euler. Entonces, si la fuerza de cuerpo por unidad de masa de la partícula es este campo M mayúscula, que va a ser igual a X mayúscula en I más Y mayúscula en J más Z mayúscula en K, el equilibrio de las fuerzas en la dirección Z implica que pues la sumatoria de fuerzas en dirección Z debe ser igual con cero. Repito, el equilibrio de las fuerzas en la dirección Z implica que la sumatoria de fuerzas en Z debe ser igual con cero. Entonces, lo que estoy colocando aquí es el desglose, ¿sí?, de esas fuerzas que está en dirección Z, es decir, esta fuerza azul que está en dirección contraria al positivo de Z, esta que está en dirección positiva del eje Z, ¿no? Por lo tanto, esta es la magnitud de esta y este es la magnitud de esta, que es lo que estoy desarrollando aquí. Y estoy colocando el signo negativo a quién, a esta, ¿sí? A esta. Y esta es la que está con signo positivo, que es esta. Ajá. Entonces, estas son la sumatoria de fuerzas más la del fuerza de cuerpo, que es este elemento en Z, ¿no? Todas esas van a ser igual con cero. Lo que estoy desarrollando es esta sumatoria. Y entonces, cuando yo empiezo a simplificar esta ecuación o esta expresión, me queda que menos la parcial de la presión con respecto a la parcial de Z por la derivada de Z, por la derivada de X o por la derivada de Y, más derivada de X, derivada de Y, derivada de Z, por la densidad, por la magnitud en el eje Z, va a ser igual con cero. Y entonces, si se dan cuenta, esta lo reescribo algebraicamente en esto, ajá, y al simplificar, fíjense, dx de y de z, también lo tengo dx de y de z. ¿Por qué es ese dx de y de z? Perdón, pues porque es diferencial de x, diferencial de y diferencial de z, ¿no? Es decir, es este volumen, es este elemento diferencial. Ajá, es ese elemento diferencial. Entonces, al simplificar y hacer idénticos razonamientos en las restantes direcciones coordenadas, es decir, en X y en Y, se obtiene el sistema de ecuaciones siguiente. La parcial de la presión con respecto a X va a ser igual a la densidad por la magnitud, ¿sí?, en X de este campo de masa de la partícula, ¿no? Y voy a tener esta otra ecuación que es la parcial de la presión con respecto a Y va a ser igual a la densidad por Y mayúscula y esta que proviene del razonamiento anterior. Estas tres ecuaciones son conocidas como las ecuaciones de Euler. Si se considera que la única fuerza de cuerpo es la debida al campo gravitacional terrestre, sus componentes son X mayúscula igual a Y mayúscula es igual con cero y Z mayúscula es igual a menos la gravedad. ¿Cómo se identifica eso? Pues sí, o sea, si yo me muevo en un plano con este mismo diferencial, el quien actúa con ese ejemplito es la gravedad. En X y en Y, por decirlo así, no hay, ¿sí?,
este, única fuerza de cuerpo. En X y en Y no hay, por eso esto es igual con cero. Pero en Z está menos la gravedad. Y entonces, y de las ecuaciones anteriores se tiene, o sea, de estas anteriores, entonces se obtiene lo siguiente. Pues entonces la parcial de la presión con respecto a X es igual con cero, la parcial de la presión con respecto a Y es igual con cero, pero la parcial de la presión con respecto a Z sería igual a menos gravedad por la densidad. Y eso sería igual a menos gamma, que es el peso específico. Y ahorita con el ejemplo de dejar caer el cubito diferencial es pues como se nota, ¿no? Eh, Físicamente eso que estoy platicando. Por lo tanto, solo hay variación en la dirección Z y así se concluye que la presión, repito, se concluye que la presión dentro de un fluido en reposo varía solamente con la coordenada vertical y es constante en todos los puntos contenidos en un mismo plano. Esto es muy importante y después lo vamos a ir practicando y haciendo diferentes ejercicios off the record con mis alumnos y después grabaré un video con solo ejercicios, ¿no? Entonces, repito, es constante en todos los puntos contenidos en un mismo plano horizontal. Y entonces esta es la expresión que ahorita me interesa, ajá, provenientes de las ecuaciones de Euler. Entonces, la solución de esta ecuación es mediante integración y se asocia según sea la naturaleza de ρ o de la densidad. Si nosotros consideramos que la densidad es constante, entonces podemos hacer lo siguiente. En vez de ya esta que está en parciales, lo ponemos en términos de diferencial, separamos cada una de las razones de cambio, hacemos la integral de diferencial de P igual a menos gravedad por densidad. Recuerden que este término todo es constante. Este término va a multiplicar a la integral de diferencial de Z. Entonces me queda presión o P minúscula va a ser igual a menos G o menos gravedad por densidad, que es ρ, por Z más una constante. Esto, esto se llama ley de Pascal. ¿Y qué me está diciendo esta ley de Pascal? Que la presión va a ser constante en un mismo plano. ¿Sí? Repito, va a ser en un mismo plano. Y lo repito de aquí nuevamente. Los puntos contenidos en un mismo plano horizontal, ¿sí? La presión va a ser constante al seno de un líquido en reposo. Ajá. Y de esto continuamos con ya lo que es la presión. Anteriormente en las clases anteriores había mencionado a grandes rasgos el concepto de presión, de cómo se calculaba la presión, pero también la ley de Pascal nos dice que la presión en un mismo plano va a ser constante al seno de un líquido en reposo. Y por lo tanto, con todo esto, vamos al tema 2.2 que se llama presión absoluta y presión relativa. Vamos a ver qué es esto de presión absoluta y qué es la presión relativa, ¿no? Entonces, presión absoluta. El concepto de presión absoluta se aplica al valor de presión referido al cero absoluto o vacío. Este valor indica la presión total a la que está sometido un cuerpo o sistema considerando el total de las presiones que actúan sobre él. Básicamente la expresión para calcular la presión absoluta es lo siguiente. La presión absoluta va a ser igual a la presión atmosférica local o en el sitio más una presión manométrica. ¿Sí? Ojo con lo que voy a mencionar ahorita y leer. La presión absoluta siempre será mayor o igual con el cero absoluto. ¿Sí? Lo que mencioné anteriormente, el cero absoluto. Entonces, esta presión absoluta va a ser mayor o igual que el cero absoluto. Ajá. Ojo, esta presión absoluta. No pueden existir, lo digo verbalmente, no pueden existir presiones absolutas negativas. Existe la presión
Positiva y negativa, sí, pero la presión absoluta solo es mayor o igual que el cero absoluto, ¿eh? Cuidado para que el espectador, ¿sí? Esto es muy importante. Continúo. ¿Quién es la presión atmosférica? Porque aquí ya está, estoy nombrando dos nuevos conceptos de presiones. La presión atmosférica es la que provoca el peso de la masa de aire que está actuando sobre la Tierra. Este valor será mayor o menor en función de la altitud a la que nos encontremos con referencia al nivel del mar, y su valor estándar en pascales está dado por la ecuación siguiente o esta expresión. Entonces la presión atmosférica va a ser igual a 101.3 por 10 a la 3, que multiplica a esto que está entre corchetes con este exponente de 5.256. Y tenemos un 1 menos z, que es la altitud, es esta función de la altitud a la que nos encontremos, es este z, ajá, que multiplica 2.26 por 10 a la menos 5. Bueno, esta es la expresión, ¿no? Su valor estándar, ajá. Continúo y ya es la última presión que vamos a ver, es la presión relativa, que también podemos llamar presión manométrica, presión relativa o presión manométrica. Y el concepto de presión relativa o presión manométrica se aplica al valor cero de referencia con respecto a la presión atmosférica local. Esta presión puede ser positiva o negativa. Esta presión sí puede ser positiva o negativa. Y una expresión, porque después lo voy a ir desarrollando en las siguientes clases, pero una de las expresiones para obtener la presión manométrica pues puede ser de despejar la expresión anterior que hemos visto, ¿no? Va a ser igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica. Y así es como puedo obtener la presión relativa. Entonces, a continuación voy a explicar con un ejemplo breve, ¿sí? ¿Qué es esto de presión absoluta, eh, presión manométrica, presión atmosférica, cero manométrico, etcétera, ¿no? Y es la siguiente imagen. Supongan, aquí estoy envuelto en un recuadro rojo, pero soy yo, es el ingeniero que está, si se dan cuenta, a nivel del mar. E imaginen que yo tengo encima de mí, pues toda la atmósfera, y hay un momento o una ligera límite o un límite imaginario, ¿sí? Hipotético, en donde se termina la atmósfera y empieza el universo, ¿no? Empieza el espacio. Esa línea imaginaria es el cero absoluto, es donde existe el vacío total. Y entonces ahí tengo 0 pascales de presión absoluta. Ajá. Esta va a ser el, eh, el marco de referencia para mi presión absoluta. Este es mi cero absoluto, y a partir de ese cero absoluto voy a empezar a medir la presión absoluta, ¿sí? A partir de ese punto, esta presión o esta línea que le puse una flecha, ¿no? Es decir, en esta dirección va a irse aumentando la presión absoluta, porque este es mi cero absoluto, es mi vacío total, es donde existen 0 pascales. Ajá. Ahora bien, si yo estoy a nivel del mar, y ya había comentado que esta es la expresión estándar, yo lo que hago es que el valor de z es igual con 0 metros sobre el nivel del mar. Este valor z lo ingreso aquí donde está este z, aquí pongo ese 0, y entonces, por lo tanto, todo este término se me hace 0 y me queda 1 menos 0. 1 menos 0 pues es 1. 1 elevado a este exponente, pues sigue quedándome 1
1 por esto me queda 101.3 por 10 a la 3 pascales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí a nivel del mar, todo este peso de la atmósfera, toda esta cantidad de materia está ejerciendo una presión sobre mí de 101.3 por 10 a la 3 pascales. Ajá. Pero este punto, esta referencia, este nivel va a ser mi cero manométrico. Es decir, a partir de este punto va a ser mi punto cero para la presión manométrica. Cuando yo descienda en esta dirección, voy a tener una presión manométrica positiva. Y si yo a partir de este nivel empiezo a subir o estoy ir en dirección contraria, es decir, me acerco al vacío total, voy a tener una presión manométrica negativa. En este caso de este ejemplo, pues como este es mi cero manométrico, pues la presión manométrica es 0 pascales. Y yo sé, por la expresión que les mencioné ya anteriormente, la suma de la presión atmosférica más la presión manométrica me da la presión absoluta. Entonces yo sumo este valor más este valor, me da este. Ajá. Y entonces este sería la presión absoluta, esta es la presión atmosférica local, porque estoy aquí a nivel del mar. ¿Sí está claro? Y bueno, yo hasta aquí voy a dejar la clase de hoy. A aquellos que están viendo este material en el canal de YouTube y no se han suscrito, les pido que se suscriban al canal, que activen la campanita para que reciban todas las notificaciones cada vez que subo videos nuevos o material nuevo, que le dejen un buen like, que comenten si tienen alguna duda, crítica, sugerencia para el canal, que compartan el video en todas sus redes sociales. Yo me despido, continúo con mis alumnos off the record. Gracias, hasta luego.